Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv y también Sabiduría en la Torah. Hoy nosotros vamos a comenzar con nuestros estudios o continuar con los estudios del libro de Hebreos. Y voy a repasar el capítulo 1 y el capítulo 2 para presentarles a ustedes un tema que pues está causando un poquito de controversia. Honestamente no entiendo por qué. Pero yo soy una de las personas que pienso, esto es algo que me gustaría que la audiencia que está escuchando considere. Cada vez que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, algo va a ocurrir, la cual pues tiene que entrar un poquito de información que nos ayude a empujarnos fuera de nuestro lugar de comodidad espiritual y teológica. Así ocurrió cuando aprendimos de la Torah, cuando aprendimos del Shabbat, cuando aprendimos del nombre de Yeshua, cuando aprendimos acerca de los mandamientos. Siempre ha habido un reto teológico y a veces confusión, a veces debates, a veces conflictos internos de lo que pensamos que conocemos y creemos a lo que la Biblia dice. En los últimos 15 años yo llevo estudiando ciertos temas. Llevo 25 años en la Torá y llevo estudiando ciertos temas en un contexto específico. Y yo recuerdo que en el 2008 yo leí 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Y me causó un poquito de incógnitas y lagunas. No entendía algunas cosas, porque obviamente mi mentalidad estaba todavía en una transición. Ahí es cuando comienzo a buscar información y no la encontraba, porque no entendía el contexto cultural, el aspecto bíblico, como la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Cuando 2 años más tarde, en el 2010, comienzo a estudiar el Antiguo Medio Oriente. Antes de 2010, yo hice 3 estudios. El convenio de las piezas, Génesis 15, el convenio de el umbral y también lo que se llama, se me olvidó ahora el otro que yo hice. Son 3 que yo hice, buscando respuestas a lo que yo estaba viendo en las escrituras. Comencé a leer todas las introducciones de todos los capítulos de los evangelios y también de las cartas de Pablo, y comencé a ver algo un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Me puse a leer, a investigar, a buscar. El domingo creo que fue, yo puse un post porque hay personas que están diciendo que Yeshua se levantó de los muertos él mismo. Yo entré a 3 comentarios y los 3 son cristianos. Y busqué los versículos que dicen que el Padre levantó a Yeshua. Pues yo puse los versículos, nunca imaginándome que iba a traer tanta controversia que ahora me llaman a este hereje porque no pienso como algunas personas que todavía son cristianos dentro de Raíces Hebreas. Entonces, tengo 2 opciones. Presentar la información educativamente para que usted, mi audiencia, pueda ver la información del por qué me inclino a creer lo que la Biblia dice. Pero hay otros versículos que crean controversia con lo que la Biblia está diciendo, porque lo dijo Yeshua en un contexto. Y yo caí en cuenta totalmente en mis estudios de preparación para el libro de Hebreos. Lo entendí. Entonces, o la segunda opción es correr, no tocar el tema y pues inclinar la cabeza y decir a la audiencia, ok, perdón, estoy equivocado, sabiendo que la evidencia establece la verdad. Entonces, esto no tiene que ver nada con ego, esto no tiene que ver nada que yo quiero estar correcto, esto tiene que ver con una transición de pensamiento en la cual nosotros tenemos ahora que escoger lo que la Biblia dice, aunque lo que dice la Biblia va en contra de lo que nos enseñaron. Y yo pienso que es sabio si nosotros aprendemos a ser retados acerca de lo que creemos. Es interesante que una persona puede creer algo fuera del aspecto teológico. Y no lo digo para minimizar, no estoy diciendo para atacar, ¿ok? Por favor, entiendan. Solamente un ejemplo. Pero yo conozco mucha gente. Y por cierto, conozco nombres de personas que atacaron el hecho de que yo dije que el Padre resucitó a Yeshua, pero esa misma gente creen en lo que es tierra plana como un aspecto teológico. Y te lo dicen, si tú no crees en tierra plana, pues. Y yo digo, pues yo no entiendo. La Biblia no habla de eso.
está hablando de esto acá. Solamente un ejemplo para traer un contraste. ¿Okay? Hay muchos más. Y yo digo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la audiencia a poder entender mejor la Biblia? Porque estamos en ese proceso de educarnos, instruirnos. Los libros que tú ves detrás de mí no es para lujo. Los libros que tú ves detrás de mí es para yo tratar de entender. Porque yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y todos estamos en ese mismo propósito. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerlo en el chat. ¿Verdad que todos ustedes están con la misma intención de agradar a Dios? Y se han dado cuenta que muchas cosas que nos dijeron en el sistema religioso no se alinean con lo que estamos estudiando y lo que estamos. Ahora, le voy a hacer otra pregunta a mi audiencia que tenemos acá. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que yo he dicho algo y al principio tu reacción a lo que yo he dicho ha sido negativo? Sean honestos, a mí no me molesta, porque a mí me ha pasado con mi maestro, que cuando yo digo algo, inmediatamente es un poquito negativo. O sea, no, no puede ser. ¿Cuántos de ustedes? Algunas veces, perfecto. Pero lo que yo admiro de la audiencia es que están dispuestos a dar la oportunidad de presentar la información. ¿Y cuántas veces usted ha reaccionado de esa forma, pero cuando estudia la información, se da cuenta que no es que yo estoy correcto, sino que la información valida nuestra posición? ¿Verdad que sí? Yo pienso que hoy es el día que debiéramos nosotros poder, por lo menos un comienzo, de entender esto bíblicamente sin tantos argumentos y no, dame esta respuesta, sí o no en Facebook. Pero es que tú no sabes lo que yo creo. Tú estás asumiendo que yo creo algo basado en tus propias dogmas teológicas y lo que yo digo va en contra de lo que tú crees y ahora tú quieres que yo escoja y conteste como una persona quiere. Eso se llama inmadurez espiritual. El miedo de que podamos estar errados. Y yo he pasado y estoy pasando por eso en muchas cosas que estoy aprendiendo. Cuando estudio el templo, wow, mi mundo cambió. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo hoy. Vamos a presentar la información. Voy a hacer lo posible para educarnos juntamente. Necesito que usted, las 124 personas que hay aquí ahora, ¿ok? Usted lo valide. Usted va conmigo y lo valide, lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, para siempre? Y que Dios no cambia. Por favor, ¿cuántos de ustedes creen eso? ¿Y cuántos de nosotros se nos enseñó que lo que dice la Biblia se tiene que hacer? Ok. Entonces, vamos a entrar al estudio. Va a haber mucha información, va a haber muchos versículos. Permítanme solamente, quiero que me escuchen. No me gustaría que entraran en los debates en el chat. Necesito que me escuchen ahora mismo, escuchen la información y vamos a ver si la evidencia que voy a presentar establece la verdad. Y si lo hace, entonces ustedes tienen que continuar enseñando lo que la Biblia dice, no lo que la gente piensa de algunas cosas. Eso se llama responsabilidad bíblica. Y eso es lo que la palabra de Eterno quiere que hagamos, que seamos verianos. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a compartir aquí. Desde aquí en adelante voy a estar compartiendo la pantalla. ¿Ok? Vamos a comenzar con, yo preparé un poquito de PDF, no es muy largo, pero yo quería que ustedes pudieran ver un poco acerca de, pues, de lo que yo estoy estudiando aquí. Entonces, denme un segundito acá. Déjame poner esto aquí. Poner esto acá. Whoops, no. Stop sharing. Dame un segundo, disculpa, que estoy haciendo mil cosas a la vez y el mouse se vuelve loco acá. Ok. Vamos acá. Compartimos. Ok. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que considerar, como vemos en la metodología y también la escalera educativa, que hay un contexto bíblico. Hay un contexto que nos dice acerca de qué es lo que estamos estudiando. Entonces, en este aspecto tenemos nosotros que considerar que estamos basando nuestros estudios
en una idea, en nuestras propias opiniones a veces. ¿Ok? Entonces, queremos que pongamos nuestras opiniones al lado, nuestras interpretaciones y permitir que la Biblia misma defina términos. Entonces, en este estudio vamos a estar mirando lo que es el aspecto cultural, histórico, geográfico para entender el texto. Entonces, mira qué interesante. La hermana Nereida compartió esto conmigo ayer y es verdad. Es un objetivo, función y rol o roles. ¿Okay? ¿Qué es el objetivo? La razón por la cual algo se hace o crea, por el cual algo existe. El objetivo. La venida del Mesías tiene un objetivo. ¿Cuál es? Hay una razón por la cual algo se hace o crea, por el cual algo existe. Tenemos que estudiar qué es ese objetivo. Hay una función que nos dice una actividad o propósito natural o destinado a una persona o a cosa. ¿Cuál es la función del Mesías? Si entendemos el objetivo, si entendemos la función, vamos a entender el propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es el rol del Mesías? Una función asumida o parte desempeñada por una persona o cosa en una situación particular. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nunca consideramos lo que es el objetivo, la función y el rol del Mesías dentro de esa función, o el rol de Moisés, o el rol de el sumo sacerdote, o el rol del rey David, o lo que sea. ¿Cuál es el objetivo, la función y el rol? Ahora, cuando entramos a lo que es el Mashiach y su función, su rol y su objetivo, la función del Mesías es la representación, ¿ok?, de Dios en la tierra. Tiene una función. Está representando la justicia, la bondad de Dios. El objetivo, ¿cuál es? De traer a través de él la victoria sobre las muertes. La muerte para que Dios sea glorificado en todo. El rol del Mesías es el que él voluntariamente, él se presta, como lo hizo Isaac cuando fue con Abraham al altar. ¿Okay? Isaac ya tenía 36 años, 36, 37 años. Era un hombre. La pregunta de Abraham es, wow, lo puso en el altar, pero la pregunta debiera ser, wow, Isaac estuvo dispuesto a someterse al padre hasta que fuera hasta la muerte. Esa debiera ser la pregunta, que nunca hacemos, porque pensamos que Isaac era un niñito de 2 añitos que no tenía ningún tipo de opinión, ¿no? En este caso, era un hombre que estuvo dispuesto a honrar la voluntad y la autoridad del Padre, que estaba escuchando la autoridad y la voluntad del Eterno, para enviar un mensaje. No vamos a entrar a lo que es el mensaje, es una idea. El Mesías claramente es preexistente desde antes de la creación, y vamos a leer los versículos para usted entender por qué yo creo eso. Pero Yeshua tenía una función, propósito y propósito, y también lo que es el rol. Objetivo, función, rol. Objetivo, función y rol. Eso es claro. Pero voy a hacer una pregunta a la audiencia que está aquí. Por favor, me gustaría que comentaran en este caso, en esta. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes en realidad están claros de lo que es el rol del Mesías? Solamente nos enfocamos del rol como rey, del rol como sacerdote, del rol como el cordero, del rol como esto. Entonces no podemos nosotros de concebir que este Mesías, en la cual nosotros tan desesperadamente creemos, como el vehículo que Dios ha utilizado para guiarnos a la vida, para abrir el camino a la vida eterna, que él pueda despojarse de quién es él por un tiempo, para que entonces se cumpla lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha establecido para destruir la muerte. Yeshua, él mismo voluntariamente lo hizo. Ahora, antes de entrar a probar ese punto, me gustaría pues continuar leyendo
del PDF que tengo acá. Vamos a hablar acerca de la jerarquía del reino. Estamos hablando de un reino. Aquí nadie está hablando de la persistencia del Mesías, no estamos hablando de lo que es su divinidad o de dónde proviene. Yo no entiendo de dónde proviene. Yo estoy tratando de entender, proviene del Padre, no entiendo eso. Lo creo, pero no lo entiendo. Yo lo que quiero ahora es establecer el reino de Dios, una jerarquía del reino. Nadie puede decir que el reino de Dios no tiene un orden, no tiene una jerarquía. Por eso es que a Yeshua se le llama el príncipe y salvador en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5. ¿Ok? Estamos hablando del reino. Uno de los roles del Mesías es de traer la función de ser el rey. El rey de Israel siempre era el príncipe de Dios. Capítulo 5, versículo 30 dice, a Yeshua, Dios ha exaltado con su diestra por jefe, o en el griego príncipe y salvador, para dar remisión, arrepentimiento de pecados, de perdón de pecados. Quiere decir que Yeshua tiene un rol. El Hijo de Dios, Ben Adam, tiene un rol. Él es el último Adán. Pero ¿por qué tiene que ser el último Adán? Porque el primer Adán, a través de él, entró la muerte. El último Adán, a través de él, entra vida eterna. Es su rol que voluntariamente él tomó para que la gloria del Eterno fuera establecida. Entonces, existe, y yo lo que quiero que usted considere, si la Biblia es lo que pensamos que es, un documento legal, que pensamos que es un documento la cual Dios nos habla, yo no creo que Yeshua va a confundir al pueblo. Yo no creo que Dios de Israel quiere que su pueblo viva confundido. Entonces, o nosotros estamos leyendo estos versículos equivocadamente, o estamos tratando de imponer nuestra dogma por el miedo de perder lo que nosotros pensamos es correcto. Ahí es donde entra la pregunta. Entonces, como buenos peruanos, ¿cómo se dice? Peruanos se dice, de Berea, vamos a estudiar la información. Entonces, cuando terminemos, todos ustedes me van a ayudar a decir si es que soy yo o si el texto lo dice. Ahora, recuerda, si el texto lo dice una o dos veces, ok, puede ser que a lo mejor pues una mala traducción. Pero si hay 20 versículos diciendo lo mismo, 20, en vez de decir, no, eso es incorrecto, ¿por qué no decir, wow, ¿por qué lo repiten tantas veces de esa forma? Eso es lo que vamos a buscar. La pregunta es, ¿Yeshua se resucitó él mismo? Esa es la pregunta. Vamos a buscar ahorita en el capítulo 1 y 2 del libro de Hebreos lo que nos dice acerca del rol, la función y el propósito del Mashiach para poderlo entender. Usted va a anotar los punticos, los versículos y me va a ayudar a validar la información. Ok. Pero antes de eso tenemos que ir a algunos versículos para probar la jerarquía de Dios. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Esto lo dice Pablo y lo dice la Escritura. Entonces, no podemos nosotros escoger a nuestra conveniencia cuando algo es válido o cuando algo no es válido. ¿Ok? No, yo no creo en eso porque yo pienso. No. Vamos a leer lo que el texto no dice. En el hebreo se llama el Peshá. Está el Pardes, el método de estudio, y está el Peshá. ¿Ok? Peshá es el contexto original. Rashi siempre enseñaba de acuerdo a su contexto, lo que dice. Ok. Dice en 1 Corintios, y se hizo una traducción equivocada, dice, sin embargo, yo quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Mesías, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es claro. Ahora, recuerda, Pablo está hablando acerca de la función del cuerpo del Mesías en la ciudad de Corinto, donde hay culto imperial. Esos son otros 5 centavos que yo lo hablé ya en mi estudio en 1 Corintios en Teshuva.tv bajo fundamentos. Pero claramente aquí está hablando de una jerarquía de autoridad. La cabeza de todo hombre es el Mesías. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del Mesías es Dios, una jerarquía.
Y yo sé que todos ustedes han creído en ese versículo porque eso no los enseñaron en la iglesia, especialmente cuando quieren que la mujer se someta al marido. Pero no podemos pretender que la mujer se someta al marido utilizando ese versículo y no aceptar que el Mesías se somete al Padre, porque la Biblia lo dice, que él se sometió al Padre, voluntariamente hizo la voluntad del Padre. Eso es parte del versículo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Recuerda, estamos leyendo versículos y en el sentido de leer nada más, debiéramos nosotros entender lo que dice como buenos verianos, si lo dije correcto. ¿Okay? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 5, no podemos descartarlo, porque solo hay un Dios. Pablo lo está diciendo años después que Yeshua murió y resucitó, porque solamente hay un Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre. Te está diciendo claramente, dice, quien se dio, oigan, quien se dio, Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí se encuentra la función y el propósito. Ahí se encuentra la función y el propósito. ¿Ok? Dice, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Que hay una jerarquía, que Yeshua vino a ser un propósito. Mediador es el vocabulario de un sacerdote. Nadie puede descartar eso. El mediador es el vocabulario de un sacerdote. No podemos descartar esa evidencia. Entonces, tenemos que ser honestos con lo que es, qué es lo que la Biblia nos está tratando de decir. Ahora, nosotros cuando vemos acerca de Yeshua, muchas personas solamente dicen, no, que él es Yorebaje. Ok, entonces, Yorebaje puede morir. El Eterno de Israel puede morir porque todo está sometido bajo su autoridad. Y si el rey muere, ¿qué ocurre? Si el Eterno muere, ¿qué ocurre? Anyway, es otra conversación. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo, deme un segundito. 15, versículo 20 al 28. Vamos a buscar la información. Tenemos que ser honestos con la información. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Y estos fueron los versículos que me llevó a estudiar estas cosas. Porque te voy a ser bien honesto, no lo entendía en ese tiempo. Tenía preguntas, me hacía un conflicto. Pero vamos a ser honestos con lo que estamos leyendo. Recuerda que el capítulo 15 completo tiene que ver con resurrección. Y lo dice claramente. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué y no ser que hayas creído en vano. Está hablando de resurrección. Entonces dice, dice, ahora bien, si se predica que el Mesías ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de los de muertos, entonces ni siquiera Mesías, Cristo, ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, oigan, este versículo es clave, aún más. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó al Mesías. ¿Ok? ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Es interesante el contraste que él utiliza aquí. Porque él dice que si él no ha resucitado, estamos básicamente hablando mal de Dios, falsos testigos de Dios. Ok, entonces vamos a leer el versículo 20 en adelante, que es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a leer los versículos. Dice, más ahora, yo quiero que usted note cómo es que va a ir a Génesis para hacer el contraste con Adán, lo mismo que hace Romanos capítulo 3 al 9. ¿Ok? Y eso es otra cosa que cuando decimos, no, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le resucitó a Yeshua. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que eso es trazándolo a la creación cuando Dios sopló la vida a Adán?
Si tú buscas la palabra en griego y tú vas a la palabra en hebreo, es la misma, ruach. El Espíritu de Dios sopló. Dios sopló a Adán y le dio vida. Lo mismo que hizo el Eterno resucitando al Mesías. Y ahorita vamos a leer los versículos, que son muchos, y los vamos a leer todos. Okay, yo sé que si se tiene que ir, no hay problema, pero tenemos que leerlo. Entonces dice, mas ahora el Mesías ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Okay? Porque ya que la muerte entró por un hombre, que está citando al libro de Génesis con Adán, y en Romanos 5:12 lo dice. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Quiere decir que la muerte es la clave de la venida al Mashiach y la función y el propósito y el rol. ¿Ok? Dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. También por un hombre. Es claro que sabemos que Yeshua es divino, ¿no? Pero dice, pero también por un hombre. ¿Por qué dice por un hombre? Esto es lo que la gente no quiere entender. Por un hombre. Quiere decir que no es divino, quiere decir que no es preexistente. No. Lo vamos a explicar ahorita. Porque el texto lo dice. Dice, pero cada uno a su debido orden. Pongan atención. El Mesías, las primicias. Luego, los que son del Mesías en su venida. Entonces vendrá el fin. Cuando entregue, oigan, entonces vendrá el fin. Cuando entregue el reino, hay un reino al Dios y Padre. Quiere decir que hay una jerarquía. La jerarquía viene siendo, te voy a buscar aquí rapidito. La jerarquía viene siendo esto. Te lo voy a enseñar aquí, volvemos al texto. La jerarquía viene siendo que Dios es el soberano del universo. Y lo decimos todos los Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, Rey del universo. Siempre lo decimos en todas las oraciones. Y dice, Yeshua se convierte en el príncipe de Rey de Israel, príncipe de Dios, Rey de Israel, mediador y el vehículo que Dios va a utilizar para traer la salvación. Ese es el rol del Mashiach, de ser el representante, la imagen del Dios invisible, ¿ok? La representación de su gloria. Ok, para hablar un poquito acerca de la representación, que lo dice en Hebreos capítulo 1:3. Me gustaría que la hermana Nereida viniera al micrófono porque ella va a hablar del punto de vista córtico, punto de vista médico acerca de esto. ¿Ok? El punto de vista médico. Hermana Nereida. Sí, shalom y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, Rico. Si me permite, quiero compartir unas láminas para que la gente pueda entender mejor lo que quiero decir. Ok. Go ahead and share. Okay. Primeramente, para mostrarle algo que el Señor me ha ministrado, que me ha enseñado, es que Él sigue un patrón para todas las cosas. Y el cuerpo humano no es diferente. Cuando Él hizo la creación de los seres humanos, sigue el mismo tavnit o patrón que Él usó en el Edén, que usó para el Mishkan y que usó para el templo. Y para que tengan una idea, aquí vemos una célula. La célula es la unidad más simple, más básica de un cuerpo. Y en esta célula tenemos un núcleo, y en ese núcleo es donde está el ADN. Recuerden que el ADN es la información genética que es transmitida para poder seguir las generaciones de seres humanos y las características. Nos parecemos a papi, a mami, el abuelo, lo que sea. Y en el núcleo está el ADN y el resto de la célula es lo que se llama citoplasma. ¿Okay? Y ese ADN se convierte en forma de lo que llaman cromosomas, pero si tomamos un cromosoma de eso y lo miramos bien cerquita, forma una hélice, lo que llaman la hélice del ADN. ¿Okay? La próxima lámina, déjame ver si puedo pasar aquí la otra. Disculpen. Okay. Teniendo ese concepto de la célula, y yo estoy segura que muchos han alguna vez un huevito lo han frito, lo que es la parte amarilla, lo que es la yema,
es el núcleo donde está el ADN o toda la información genética de lo que hubiera sido un pollito, pero decidimos cocinarlo y hacer un huevito frito. Y lo que es blanco, la clara, viene siendo el citoplasma, que era lo que habíamos visto en la otra lámina. ¿Qué sucede? Que el ADN, para poder ejercer su función, se tiene que mantener en el núcleo. De ahí no puede salir. Igualmente que el Padre es eterno y se mantiene en una dimensión de eternidad donde no está sujeto ni a tiempo, ni a materia, ni a espacio. Pero para poder ejercer su función en el resto de la célula, porque si el núcleo, el ADN, no ejerce su función, se muere y se muere la célula completa. Pero nosotros sabemos que el padre no muere, ¿okay? Pero en términos de biología, si el ADN o el núcleo de la célula muere, entonces no se muere toda la célula. Pero ese ADN, como dije, para poder funcionar, hacer su propósito, rol y función, está dentro del núcleo, pero no puede salir de ahí. Entonces, ¿qué hace el Señor? El ADN, como dije, que estaba dentro del núcleo, es un cromosoma, es una hélice. Para poder funcionar esa hélice se tiene que separar, hacerse dos brazos o dos fragmentos. Y dice, el ADN nunca sale del núcleo. El Padre realmente nunca puede salir de su dimensión de eternidad, porque Él no tiene masa, Él no está sujeto a tiempo y Él no está sujeto a espacio. Él es. Y a la que tratamos de definirlo, de imaginarnos cómo Él es, ya deja de ser eterno. Por lo tanto, Él se mantiene en su dimensión, pero si necesita, ¿cómo va a ser redentor y salvador en una esfera física donde hay materia, donde hay espacio, donde hay tiempo? Es increíble que nuestro ADN nos enseña cómo Él hace eso. Esa hélice se separa y forma dos brazos. Y uno de esos brazos, porque el ADN no sale del núcleo, nunca se deja ver, se replica por medio de un proceso llamado replicación, donde estos brazos se separan, toda la información, todo el contenido del ADN, todo el contenido, lo que es Hashem, pasa a ese brazo y forma lo que se llama un brazo complementario. Y cuando va a salir del núcleo para poder ejercer su función, ya no se le llama ADN, se le llama ARN mensajero. Aún en la biología te deja saber que ese brazo se extiende hacia el mundo físico, hacia la dimensión física, es un mensajero, el mensajero real que no es otra persona que Yeshua, que es la imagen complementaria del ARN en el núcleo. Es trasladado fuera del núcleo, ya se hace visible, para producir proteínas que forman los genes, y los genes lo que va a contener toda la información, instrucción para ejercer su función y su propósito. Eso también se llama transcripción, transcribir, como cuando se escribe algo y sabemos que Yeshua es la Torah viviente, la instrucción viviente. Y todos estos procesos requieren energía. Pero, ¿qué sucede? Que cuando el ADN original simplemente saca un bracito para entrar al resto de la célula y ejercer su función, su estructura molecular tiene que cambiar un poco para poder ejercer su función, porque no puede hacerlo si está dentro del núcleo, tiene que salir. Igualmente el Padre, para poder ser Salvador y Redentor, no podía entrar a esta dimensión física como el eterno, porque en esta dimensión física no hay eternidad, hay espacio, hay tiempo, hay materia. Y hay Entonces, muerte, y hay muerte, ¿perdón? y hay muerte. Y hay muerte. ¿Qué pasa? Que ese brazo en el citoplasma, en el ambiente físico, tiene que tomar materiales de ese ambiente físico para formar otro brazo y así complementar y completar una hélice. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Que esa parte que proviene del Padre, que entra a un mundo físico, a un mundo visible, ¿qué materiales usa? Hueso, carne, piel, un cuerpo humano para poder hacer la función aquí en la tierra. Y eso se ve en el ADN.
Eso se ve en todas las células. En nuestro cuerpo hay más de 30 trillones de células y todas son idénticas, porque todas tienen la misma información. Pero para haber llegado a tantas células, poder multiplicarse, ese ADN nunca sale del núcleo, pero extiende un brazo. El brazo extendido de Hashem es Yeshua. Ajá. Pero Yeshua, al entrar a este mundo visible, no puede entrar como el eterno, tiene que entrar en una estructura molecular diferente para que pueda ejercer y funcionar en el ambiente físico. Entonces Yeshua sí es divino, sí es el Mesías, sí es una representación, una réplica, un complemento del Padre, pero no puede ser el Padre porque el Padre está en una dimensión eterna, mientras que Yeshua aquí tiene un cuerpo humano para poder ser una sustitución equivalente del ser humano. Por eso en hebreo habla que no importa todos los toros que ofrecieron, todos los corderos, todos los cabros, lo que fuera, ninguno era equivalente a un ser humano, con excepción de Así es. Yeshua. Gracias. ¿Okay? Thank you so much. Te lo aprecio mucho. Y es interesante que por eso es, y vamos a regresar a 1 Corintios, pero por eso es que en Colosenses capítulo 1, ahora que entendieron la ciencia, mira lo que dice aquí. Dice acerca de Yeshua. Vamos a leer el versículo 12, 1:12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas es la muerte. Dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Áfesis, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas. No hay nada, no hay las cosas que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto tuvo a bien el Padre, está aquí es donde entra lo que Nereida acaba de decir, porque por cuanto tuvo a bien el Padre, que en él habitara toda su plenitud. Es una expresión de quién es. Y por medio de él, por medio de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas, y así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Ahora tiene sentido. Vamos a regresar a 1 Corintios para terminar con estos versículos y entramos a los versículos del bautismo. ¿Ok? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también el Mesías, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mesías, las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. Entonces, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pongan atención a los verbos. ¿Ok? Pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero dice que todas las cosas le están sujetas. Es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces, oigan, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él. El Hijo mismo se sujetará a aquel. ¿Quién es aquel en este contexto? El Eterno, que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Más claro no puede ser. Quiere decir que hay una jerarquía. La cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de la iglesia es el Mesías, la cabeza del Mesías es el Eterno. Lo dice la Biblia. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Hay un orden de jerarquía en 1 Corintios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos nosotros a tomar los versículos, la cual trae la controversia. Vamos a Juan capítulo 2.
Perdón. ¿Por qué yo creo que Yeshua es persistente y por qué yo creo que proviene del Padre, la imagen del Dios invisible? ¿Ok? Porque prácticamente Yeshua nos lo dijo. Dice, y habló Yeshua alzando los ojos y le dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Alguien puede decir que Yeshua no es el Hijo de Dios cuando él mismo lo está diciendo? Y según el poder que les has dado sobre toda carne. ¿Quién le dio el poder? El Padre, porque Yeshua lo está diciendo. De también de vida eterna a todo lo que tú les has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, Dios verdadero, y al que tú has enviado, la expresión, la mano derecha, su imagen, el último Adán. La Biblia lo dice de esa forma. ¿Ok? Que tú has enviado Yeshua al Mesías. Un segundo. El mouse se está volviendo loco. Aquí está. ¿Ok? A ver qué dice en 1 Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Yeshua. Este es el verdadero, right? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo mismo que está diciendo Juan. ¿Ok? Al verdadero eterno y a su Hijo Yeshua. Que recuerda, hay una coma allí. ¿Okay? Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar, porque era la expresión de Dios. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Familia, con todo respeto a la audiencia, debemos considerar que en todas las versiones, vamos a ponerlo en práctica, Beco, busquen sus versiones y busquen ese versículo 5, por favor. En lo que voy a los otros versículos, quiero entrar aquí. ¿Ok? ¿Qué dice en tu Biblia? Al lado tuyo, a tu lado o en tu trono. Que tenemos que ser honestos con lo que está diciendo. Esa es mi pregunta. ¿Por qué usa ese vocabulario? Y eso es por eso es que yo tengo algunas posiciones. Es porque estoy viendo que hay algo diferente de lo que me enseñaron, lo que me dijeron. Hay una jerarquía que nunca nos enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que dice? Rapidito, familia, búsquenlo rapidito. ¿Tienen Biblias? Debieran estar estudiando conmigo con su Biblia de todas formas, abriendo los versículos. ¿Ok? Al lado tuyo. Nosotros entendemos lo que dice el español. Lo busqué en el griego y dice lo mismo. Al lado tuyo, a tu lado. Esta era la oportunidad perfecta del mismo Mesías decir en tu trono o contigo un vocabulario diferente, pero no lo usa. Entonces debemos que considerar la estructura del texto y lo que nos dice a nosotros. Entonces no me empuje a una teología que va en contra de las mismas palabras del Mesías. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 2, en la boda de Canaán, la purificación del templo. Y aquí es donde las personas pues piensan que basado en lo que se está diciendo aquí, es la forma de Yeshua resucitarse el mismo, pero tenemos que estudiarlo en contexto. Dice, está hablando de la paz, se acercaba la Pascua y Yeshua subió a Jerusalén. Él entró en el templo a los vendedores y encontró a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas del templo haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y le dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan la casa de mi padre una casa de mercado. Okay. Sus discípulos se acordaron de esto que estaba escrito, el celo por tu casa devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo o qué señal nos muestras para obrar así? Yeshua le respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero recuerda, este es el comentario. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Yeshua estaba diciendo, ¿lo dijo Yeshua o el escritor?
pero él está hablando del santuario de su cuerpo. Perfecto, no hay problema con eso. Cuando fue levantado, ¿por qué no dice cuando él mismo se levantó? Tenemos que ser honestos con la estructura del texto, no podemos cambiarlo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en esas palabras que había dicho Yeshua. Es interesante que el templo y el Mesías están conectados. Por ejemplo, Yeshua muere y el templo destruido. Yeshua regresa y el templo va a ser reconstruido en el libro de Ezequiel. ¿Ok? Ok, recuerden que Yeshua es la representación de Dios. Pero para que Dios pueda vencer la muerte, tiene que enviar a su hijo, en este caso voluntariamente él vino, como lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Mesías voluntariamente da su propia vida. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Entonces, el templo y el Mesías. Cuando Moisés se le dijo en Éxodo capítulo 25, versículo 8, construyeme un mikdash, un tabernáculo para morar entre ustedes. Los mismos rabinos entienden que esa palabra para morar entre ustedes está implicando entre Israel. Siempre se entendió que la función de Dios era restaurar a Israel, a la humanidad, para que entonces su espíritu pudiera morar dentro, para que nosotros fuéramos un templo de Dios. Eso siempre se entendió. El templo es el microcosmo del plan de Dios, como Él va a restaurar la vida eterna, su jardín y la humanidad a entrar aquí. Pero ¿cómo puede ocurrir? Porque Adán cayó de lo que era él fue creado para vivir para siempre. Adán fue creado para vivir para siempre. Él vino a la tierra, Dios sopló su espíritu, lo levantó de los muertos y lo puso en su jardín. Cuando él sale del jardín, se expone a lo que es la muerte por el pecado. La consecuencia del pecado es muerte. Yeshua viene del ámbito de la vida, ¿ok? Donde no hay muerte, está dispuesto voluntariamente a venir a la tierra y lo dice, ¿ok? Para que entonces a través de él, el Eterno pueda restaurar a la humanidad y regresar a su espacio sagrado. Ok, ¿cómo podemos entender esto? Vamos nosotros a el otro libro de Juan. El otro libro de Juan que habla acerca de esto. El otro libro, perdón. El otro capítulo en Juan. Capítulo 2. Capítulo 2 habla acerca de esto. Perdón, el 10. Vamos al capítulo 10. Estos son los dos ejemplos que utilizan para decir que Yeshua se resucitó él mismo. Entonces vamos a estudiarlo. Dice, está hablando del buen pastor. Versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor es una expresión idiomática acerca de lo que es un rey, un buen rey. Okay, así como David fue un rey, un pastor, pues Yeshua es el buen pastor. Okay. Dios, pastor de su pueblo, debía darle a los tiempos mesiánicos un pastor elegido por él. Ezequiel lo dice. Yeshua, al declararse el buen pastor, plantea una reivindicación mesiánica. Okay, porque habían profecías acerca de eso en Ezequiel 34. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa de ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como se conoce al Padre, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre. Una oportunidad perfecta para usar un vocabulario diferente. Si él es el mismo. No entiendo por qué Yeshua nunca usó el vocabulario directo. ¿Por qué utiliza esta forma? Y dice, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estamos hablando nosotros que estamos entrando en las naciones. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, esto es voluntariamente, dice, para recobrarla de nuevo. Mira qué interesante. Doy mi vida para recobrarla de nuevo.
Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Mira qué interesante. Cristo tiene en sí mismo la vida que recibe del Padre. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar que hay algo más aquí de lo que la gente está hablando. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, obvio. ¿Ok? Pero el mismo Mesías nos dice que Él le voluntariamente dice, tengo poder para darla y el poder para recobrarla de nuevo. Pero nos citan esta parte del versículo, esa es la orden que he recibido de mi Padre. ¿Por qué no citan esta parte? Esa es la orden que recibe del Padre. Él proviene de la esfera de la vida, pero para restaurar a la humanidad, él tiene que ser por un tiempo menor que los ángeles. ¿Dónde dice eso? En el libro de Hebreos, capítulo 1, y ahí comienza nuestro estudio de hoy. ¿Ok? Vamos a ir acá al libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer lo que dice. Dice, y la semana pasada lo cubrí, pero vamos a leer el capítulo 1 para entender el propósito, el rol y entender la resurrección. ¿Ok? La función. Dice, muchas veces y de muchas maneras habló a Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual siendo resplandor, mira, lo que dijo la hermana Nereida, gracias hermana Nereida, de verdad te lo aprecio mucho. Lo que dijo la hermana Nereida es lo que dice Colosenses capítulo 1, y lo que dice también en Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estudiarlo detalladamente. Que dice, por medio del Hijo, quien instituyó el heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, ¿ve? Impronta de su sustancia. Imágenes. Dice, Hijo es el reflejo de la gloria del Padre. Así como la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés de medio de la nube. ¿Ok? Entonces, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es un versículo de entronamiento. A la diestra del templo se sentaba el rey de Israel, el rey de la creación en el templo y el rey de Israel a la mano derecha en Jerusalén. Eso es lo que representaba entronamiento o lo que se llama esperando hasta que su reino se estableciera. Pero la palabra resplandor de su gloria. ¿Ok? Vamos a buscarlo aquí en inglés. Ya yo lo he leído 1000 veces, pero quiero buscarlo aquí en inglés para que usted lo vea conmigo de nuevo. La evidencia establece la verdad. Muchas personas, mire, tristemente muchas personas argumentan porque están defendiendo su teología. Entonces, debemos ser un poquito más prudentes y buscar la información primero y adaptarnos al contexto. Dice, who is the radiance of his glory and the representations of his essence. Lo que dice aquí es el resplandor y la impronta de su sustancia. Si buscamos esto en la Biblia de las Américas, el mismo capítulo de Hebreos, a lo mejor lee un poco diferente, pero vamos a buscarlo allá. ¿Ok? Libro de Hebreos capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, exactamente lo que dijo Nereida, la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ok? Te está diciendo que Yeshua proviene, que es lo que se llama la representación y sostiene todas las cosas de su poder. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a buscar esta palabra que yo la leí la semana pasada.
pero hay personas nuevas que están aquí. Queremos que usted lo vea. La palabra representación es la palabra griega carácter, representación. ¿Qué significa la palabra representación? Vamos a leer para que lo puedan ver de nuevo. Toda la evidencia tiene que ser presentada. Y así podemos creer y dejamos dejamos lo que se llama el argumento, el debate y buscamos la manera de entender mejor. La palabra carácter significa impresión, sello, reproducción. Exactamente lo que dijo la hermana Nerea, utilizando la ciencia. Representación, apariencia externa, forma. Si seguimos leyendo un poco más, aquí en este párrafo, nos dice un poco más acerca de esto. Dice, carácter se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento. Dice, Cristo es el carácter, el sello mismo de su naturaleza. ¿Ok? La naturaleza de Dios. El sello de Dios. Es lo que cuando tú ves una moneda, tú ves la imagen de una persona. Esa persona no es ese sello, esa moneda no es la persona, es la representación de lo que representaba esa persona. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. Representa la justicia, la bondad, la misericordia, el honor. Todo tiene que ver con honor y vergüenza. Dice, es decir, aquel en quien Dios ha estampado o impreso su ser. Entonces no es el mismo, porque el mismo griego lo está diciendo. Esto significa que el uso que hace en el Nuevo Testamento está totalmente distinto a nuestro concepto de lo que es carácter. ¿Ok? Mira lo que dice abajo. En Hebreos 5:8 declara que Yeshua aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. No se piensa en nuestros conceptos de formación del carácter. Probablemente se relaciona con la obediencia del Hijo al Padre probada por la tentación. Y podemos seguir leyendo de todas esas cosas. Pero entendemos ahora mismo que la Biblia claramente nos está diciendo quién es Yeshua y lo que es su esencia. Entonces, el libro de Hebreos te está diciendo ahora mismo quién es el Mesías. ¿De dónde proviene? Mira, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Te lo está diciendo. Él proviene, la extensión, el sello de Dios, como dijo la hermana Nereida, utilizando ciencia. Ahora mira la forma que el libro de Hebreos te va a hablar acerca de la función y el rol del Mesías. Ya te dijo quién es. Dice, siendo mucho menor, mucho mejor que los ángeles. El libro es interesante que el libro de Daniel, capítulo 12, y hay una teología que yo no estoy de acuerdo. Para que estemos claros, ¿ok? Vamos a Daniel capítulo 12. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo hasta entonces desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los de tu pueblo y se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Entonces, muchas personas dicen que es Miguel el Mesías. No, familia, ¿qué significa Miguel? Yo hablé con unas personas y estábamos hablando acerca de eso. Es lo que representa el nombre, la función del nombre, la imagen de Dios o el regalo de Dios. Mira qué interesante. ¿Cuántos de ustedes nunca se les ocurrió mirar lo que representa el nombre Miguel? Hay una teología que dice que es Miguel. Yo no creo eso. Yo entendiendo ahora el hebreo, la función es que es uno que es imagen de Dios, porque eso es lo que representa el nombre, imagen de Dios. Falta el contexto y la forma que la Biblia utiliza las palabras, crean unas teologías diferentes. Por eso es que aquí en Hebreos se está hablando de ángeles. Mira qué interesante. Obviamente, este versículo en el libro de Hebreos, capítulo 1, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente que el nombre que ha heredado. Pues obviamente no puede ser Miguel.
porque este es mayor que los ángeles. Entonces Miguel ahora tiene que representa quién es, a la imagen de Dios, image of God. ¿Ok? Alguien que busque lo que representa la palabra Miguel. Suaste, si lo puedes poner en el chat. ¿Qué representa la palabra Miguel? ¿Cuál es el significado? ¿Ok? Entonces, mira lo que dice. Vamos a ir a esta Biblia porque me gusta más cómo lee esta otra Biblia. Yo la cerré. Ok, no importa. Dice, voy a buscar la otra Biblia mejor. Deme un segundo porque este es un estudio hoy. No hay prisa y vamos a seguir buscando. ¿Ok? Bibles. Biblia. ¿Están pasando bien? Vamos a utilizar la contextual. ¿Ok? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Está estableciendo la superioridad de Yeshua. El escritor de Hebreo entiende estas cosas. ¿Ok? Le dice, aquí yo te he engendrado, está utilizando unos versículos, unas referencias. ¿Ok? Y otra vez, yo seré su padre y ese será mi hijo. Ese es el vocabulario de adopción. De adopción para levantar el honor de David y levantar el honor de Salomón para ser rey. Eso es lo que está ocurriendo acá. Está dando el vocabulario para establecer que es Yeshua el que Dios ha escogido para hacer un rol, para traer el propósito de Dios y para establecer la función de su venida. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo a todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Los ángeles no mueren, por lo que yo sepa, no mueren, están fuera de este tiempo. ¿Ok? Pero Yeshua no es como esos ángeles. La Biblia te lo dice. ¿Ok? Es el mensajero de la presencia. En el judaísmo también se explica eso, que está el mensajero de la presencia. ¿Ok? Hasta el momento, familia, ¿tiene sentido lo que estamos hablando? Por favor, denme un sí o no. Pues tengo una idea. No se tarde mucho, tengo que continuar. Ok, perfecto. Entonces, dice, con respecto al Hijo, recuérdate, este Yeshua ahora, con respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Que está citando aquí unos versículos. Necesito la otra Biblia porque esta, denme un segundo, voy a buscar otra acá. Jerusalén, esta. Dice, pero del Hijo, tu trono, oh Elohim, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, está hablando de lo que es su autoridad como rey, cetro de equidad, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios con oleo de alegría entre tus compañeros. Y también tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tus manos son los cielos. Ellos permanecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán. Como un manto lo enrollarás, como un vestido y serás cambiado. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y dime la pregunta que hace. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está citando 1 Corintios, está citando Salmo 2:7, está citando un montón de versículos allí. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Está hablando de la misión de los ángeles, te lo dice. Ahora el capítulo 2, pongan atención a esto importante. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles, ¿qué? Estuvo firme. Y lo dice otro versículo, Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis. Eso es un vocabulario que está utilizando. Dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución.
¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? La cual a ser anunciada por el Señor, él nos fue con él y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando Dios con signos y prodigios, testificando también Dios con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Entonces, en efecto, Dios no sometió a los ángeles del mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó alguien en algún lugar quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que te preocupes. Lo hiciste, oigan aquí, está hablando de Yeshua ahora, lo hiciste por un poco tiempo. En algunas necesito que busquen todas sus traducciones, por favor. Voy a buscar otra acá. Hebreos capítulo 1, capítulo 2. Dice, lo hiciste un poco menor de los ángeles. Un poco menor de los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde entra a nosotros el conflicto, porque podía Adán entra la muerte, por Adán entra la muerte. ¿Ok? Yeshua se hizo voluntariamente, porque lo dice él lo dijo en Juan, voluntariamente él dio su vida por las ovejas. ¿Ok? Él estuvo dispuesto a despojarse de todo poder y honor que tenía en el cielo para traer el plan de Dios. El rol de Dios era de restaurar la función de la tierra, que se recobrara de nuevo como un espacio sagrado, con el propósito de que eventualmente Dios mismo pudiera morar en la tierra, porque toda la tierra le pertenece a él. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Yeshua se convierte en el vehículo, la imagen del Dios invisible, la expresión, el carácter de su gloria, el sello. Él trajo todo el plan de salvación. Él trajo lo que es dando liberación. Isaías capítulo 61 lo dijo, él lo habló, él lo hizo. El Padre le dio poder de resucitar a los muertos, sanar al enfermo, de proveer comida al pobre, de hacer todas estas cosas con el propósito de que él en su momento permitiera morir para que el Padre lo resucitara y así no hubiera ningún tipo de duda de que es el Dios de Israel que tiene el dominio sobre la vida y la muerte. No le quita para nada la función de nuestro Mesías, su identidad, sino que él mismo voluntariamente se prestó para que usted y yo podamos entrar al jardín. Por eso pues que dice que fue ahora levantado y fue honrado. Filipenses. Vamos a Filipenses. Así lo encuentro aquí. Filipenses, capítulo 2. Lo dice. ¿Ok? Cuando entendemos esto, en Filipenses capítulo 2, dice la humillación y exaltación del Mesías. Tenía que ser por la muerte, era vergüenza. Entonces, él tenía que experimentar la muerte para restaurar como el último Adán a toda la humanidad y reinar en la tierra para restaurar la autoridad de Dios y después le dar reino al Padre. ¿Ok? Dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable y compasivo, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vamos a seguir. Dice, voy a leer el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, en forma de,
en forma de. ¿Ok? En forma de. Vamos a buscar aquí rapidito. Deme un segundo porque mi computadora a veces trabaja bien y a veces no. ¿Ok? Así que tengo que compartir aquí porque quiero ver ese versículo ahora directamente en el griego, es lo que dice. ¿Ok? Filipenses. Voy a buscar en inglés para verlo mejor. Espero que se queden conmigo todo el tiempo. Ahorita vamos a leer los versículos que dice que Yeshua fue resucitado. Estoy estableciendo la primicia del por qué Yeshua estuvo dispuesto voluntariamente a dar su vida. Esto es importante. Si no cubrimos esta parte, lo demás no tiene sentido. Va a haber un argumento aquí para allá, quién está correcto e incorrecto, cuando en realidad estamos tratando de buscar la información para aprender, para entender, para poder manejar todo esto. ¿Ok? Dice, existing in the form of God, the form of. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ser honestos con la información, a buscarlo. ¿Ok? Morphe, shape, ¿eh? Morphe. Ok. Lo mismo que dijo la hermana Nereida. ¿Ok? No me trabaja nada ahora. Vamos a ver aquí, dame un segundo. Ups. Ok. Muevo esto. Dice, morfe, forma, aspecto exterior, figura, tener la misma forma, similar en forma o apariencia. Eso se alinea perfectamente con lo que dijimos anteriormente. ¿Ok? ¿Cómo se usa esto en la Biblia? Este comentario tiene cómo se usa en el mundo antiguo y también cómo se usa en la Biblia. Quiero ser honesto para ver cómo se usaba en el ámbito también. Según bien interesante. Morfe. Ahora aquí podemos entender por qué Yeshua está conectando el templo con él mismo. Dice, morfe, aparece raramente en las traducciones griegas del Antiguo Testamento. En total aparece 9 veces para varias palabras hebreas o arameas. Temuná, en Job capítulo 4:16. Tafnid, que es un patrón, en Isaías 44:13. Salem, que es como imagen. ¿Ok? Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, de mudó a qué ve, como una imagen. Entonces, en el libro de Hebreos nos está diciendo, yo la estaba leyendo aquí, dice, en la forma de Dios no consideró al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ser siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ok? Estoy buscando aquí. Hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adón. ¿Ok? Para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que venimos hablando es que la resurrección del Mesías tiene una función, un propósito y un rol. El Mesías vino con el propósito de que de restaurar la tierra al espacio sagrado de Dios, donde la muerte iba a ser destruida. Entonces, la función es restaurar el espacio sagrado. ¿Sí? Función, propósito y rol. El rol, ¿qué rol va a ser? El rol va a ser como el mediador, el intermediario, la presencia de Dios en la tierra o la esencia de Dios en la tierra, el mensaje de justicia y bondad, liberación. Él muere y cuando Dios lo resucita, entonces Dios es honrado, su honor, su nombre es establecido de nuevo como el único soberano, el que tiene la vida y la muerte, y el Padre restaura el honor de su Hijo por todo lo que él hizo para restaurar el honor del Padre. Por eso es que Juan capítulo 17, cuando él dice, honrame contigo con la gloria que tuve antes que el mundo fuera, que es lo próximo que sigue en Juan 17. Por eso él dijo, si me ves a mí, ves al Padre, porque él es la imagen del Dios invisible. Ok, dice,
Juan capítulo 17, versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Eran tuyos, tú me lo diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido todas las cosas que me has dado y proceden de ti. Porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y que han creído que tú me enviaste. Ok, ¿están siguiéndome? Ayúdenme aquí, familia. ¿Están conmigo? Pongan sí o no, ayúdenme. Hasta el momento, ¿estamos bien? Ok, entonces, vamos a leer los versículos ahora, a ver quién resucitó a Yeshua, a ver si la Biblia es consistente. Ok, vamos a permitir que la evidencia establezca la verdad. No la teología, no la teoría, lo que uno piense. Vamos a buscar aquí. Voy a leer de este comentario que se llama el Collins Treasures Thesaurus of the Bible. Ellos tienen comentario, compendio. Estoy utilizando esto porque proviene de un recurso que todos los educadores entienden. Que aquí te está citando que Dios resucitó a Yeshua. ¿Ok? Y te da los versículos. Vamos a leerlos todos. Dice, Dios resucitó al Mesías. Ahora sabemos la función, el propósito y el rol. La Biblia dice que Yeshua mismo voluntariamente lo hizo porque es el mandamiento que le dio el Padre. Para el mandamiento le dice, tú vas a hacer eso, y él lo hizo. ¿Ok? Él honró al Padre hasta la muerte y el Padre lo resucitó. Yo no creo que eso debe ser ningún tipo de conflicto. Pero vamos a leer los versículos. Entonces dice, Dios resucita, los resucita a los muertos. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí y vamos a leer versículos. Dios los resucitó entre los muertos. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 2, versículo 24. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Okay? No voy a leer todos los versículos anteriores. Me gusta leer el capítulo entero, pero honestamente no vamos a terminar si hacemos eso. Hechos 2:24. Usted tiene que validar eso. Ok, vamos al 23. A este entregado por el plan predeterminado, el plan, el tafnit, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por menos de impíos y lo matasteis. A quien Dios resucitó. ¿Ok? Ok, dice, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esa es la función. Porque todavía no habían entendido la escritura que Yeshua debía resucitar de entre los muertos, en Juan capítulo 29. ¿Ok? Ok, vamos a regresar acá. Próximo versículo venir siendo Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15. Y vamos a estar un ratito aquí, lo voy a leer todo. Porque ahora que establecimos esto, tenemos que leerlo. Dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Adán muere, Yeshua trae vida. Pero para que Adán viene de la vida y va a la muerte, Yeshua viene entra de la muerte a la vida. ¿Ok? Hechos 4:10. Dice, sabed de todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua, el Mesías, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 10, uno de los milagros que ocurrió después de la resurrección. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua. Una pregunta, y no lo digo para ser sarcástico, eso no es mi intención, ni cínico, pero debemos hacer esta pregunta. ¿Por qué dice Dios resucitó a Yeshua? ¿Por qué nunca dice Yeshua se resucitó él mismo? Si hubiéramos tenido más sentido,
para establecer una primicia si dijera de otra forma. Pero no lo dice. Entonces yo personalmente, familia, con la información que estoy leyendo, tengo que deducir de acuerdo a lo que estoy leyendo, que fue el Eterno que levantó a su hijo Yeshua. Pero él lo hizo porque Yeshua voluntariamente se prestó para que Dios fuera restaurado su nombre, su autoridad, y para que la humanidad viera que Dios restaura al humano de la muerte. Y para que eso ocurriera, Yeshua tenía que experimentar la muerte. ¿Ok? Hechos capítulo 10, versículo 40. A Yeshua, Dios resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Vamos a leer ya. Versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. A Yeshua, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Y no todo el pueblo, sino los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Y dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Exactamente lo que acabo de presentar y le dije ahorita, se está diciendo aquí. Y de dan testimonio los profetas. ¿Ok? Que dice, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe perdón, áfesis de los pecados, remisión de la muerte. ¿Ok? ¿Están pasándola bien? Interesante la información que hay, ¿verdad? Bastante información. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 13:30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Vamos a ir allí. Versículo 28 y 29. Aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Familia, esta era exactamente la perfecta oportunidad para que el escritor Lucas del libro de Hechos, ¿ok? Y está testificando de alguien aquí que lo dijo. Que él está escribiendo que alguien lo dijo. No, porque Yeshua se levantó él mismo a los muertos. No lo dice. Dice Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido a él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora somos testigos ante el pueblo. ¿Ok? Perfecto. Voy a seguir. Y por muchos días y nosotros os anunciamos la buena nueva. Buena nueva, resucitó. La muerte ha sido destruida. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, a resucitar a Yeshua. ¿Cuál es la promesa? Isaías capítulo 25, versículo 8, que él destruirá la muerte para siempre. Te voy a leer algo bien interesante. Mira, voy a buscarlo aquí. Es un comentario es parte, déjame salir de acá, salir de aquí, salir de aquí. Este libro se llama Epístola de Hebreos por Bruce, F. Bruce, un erudito. Es impresionante lo bueno que es. Dice, voy a ponerlo aquí para que podamos leerlo en español. Pongan atención a esto. Dice, el príncipe o ángel de la muerte se identifica aquí con el diablo. Está haciendo un comentario aquí de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 18. Y esto es lo que él dice, un comentario acerca de esos versículos, para que tengan una idea. Dice, es decir, Satanás. No es fácil establecer un paralelo con esta identificación directa, pero no es contradictoria con la enseñanza general del Nuevo Testamento. La razón por la que apareció el Hijo de Dios, dice otro escritor del Nuevo Testamento, fue para destruir las obras del diablo. Juan capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué dice ahí. Juan capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo, que guía a la muerte. Ok, y dice,
Y aunque la obra particular del diablo más prominente en este contexto es el pecado, la asociación entre el pecado y la muerte es lo suficientemente estrecha como para que la destrucción de la muerte se incluya en el propósito de la aparición del Hijo de Dios. Nuestro autor, con toda probabilidad, perteneció al círculo del que salió del libro de la sabiduría que fue hecha anterior, de Wisdom, a un libro específico. Ahora, quiero leerte algo interesante. Usted ve este numerito que está aquí, 77, 78, son referencias. 79, son referencias. Aquí te está dando una referencia a 1 Corintios 15, 26, que nosotros hablamos acerca de eso. Pero el 77, él está citando un midrash rabínico compuesto en la Edad Media. ¿Okay? Ya esto es judaísmo. Mira lo que dice. Yo lo leí, pero tuve que hacer la traducción. Y estaba Nereida conmigo y estaba Juan Suaste conmigo cuando yo hice la llamada. Cuando lo leí, lo voy a leer como lo dice aquí. Dice, está citando Isaías capítulo 25:8, ¿no? A ver si tiene lo que es español. Yo lo tengo aquí en español, dame un segundo. Yo hice la traducción al español y lo vamos a ver. El Pasiktá Rabatí. El Pasiktá Rabatí 36 dice de esta forma. Pasiktá Rabatí 36, párrafo 161a. Dice, cuando Satanás vio el alma del Mesías preexistente, y voy a hablar un poquito acerca de esto para ser claro con lo que me dijo mi amigo de Israel. Dice, cuando Satanás vio el alma del Mesías preexistente, dijo, verdaderamente este es el Mesías que nos hundirá a mí y a los ángeles príncipes de las naciones a Gehinón, que es donde se quemaba la basura. Gehinón era en el suroeste, sí, en el suroeste de Jerusalén, donde se quemaba la basura 24 horas al día, donde se adoraba Moloch y esas cosas. Y dice, como está escrito, devorará la muerte para siempre, citando Isaías 25:8. Lo que yo hice, yo llamé a uno de mis grandes amigos que vive en Jerusalén. Se llama Joel Halevi. Él va a la Universidad de Haifa, él trabajó con los rollos del Qumran. Yo lo conozco hace 20 años, él habla hebreo, habla arameo, y yo le dije, ¿me puedes validar y verificar lo que dice? Sefaria aparece aquí, pero está solamente en hebreo, sin los nikud. Okay. Sí, Raquel, si me está escuchando, ve a Sefaria, busca esa referencia, a ver si me puede ayudar con la traducción. Y él leyó la parte donde se está citando en este comentario. Y él me dice, la palabra preexistente no aparece literalmente en esa palabra, pero el contexto de lo que se cita da la impresión de que el Mesías estuvo antes de la creación del mundo y que fue puesto debajo del trono de Dios. Es interesante. Exactamente lo que habla la Biblia. Quiere decir que el libro de Hebreos está conectando básicamente que es el Mesías el que va a tener la función de traer la derrota a Satán y a la muerte. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso? ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso? Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay evidencia. Now, recuerden que en el Pesacti Rabatí 36, 161a, creo, no dice preexistencia en el hebreo, pero en la forma que, como me dijo Joel, en la forma que está estructurada, compuesta, te da la impresión de que ese Mesías existía antes de la creación del mundo. ¿Ok? Bien interesante. Entonces, lo mismo que habla la Biblia. Vamos a seguir, porque hay más versículos. La evidencia establece la verdad. ¿Ok? Entonces, dice acá, ya que yo hablé de ese, bueno, lo voy a quitar aquí. Ok, entonces, comenzamos a los versículos que estamos hablando. Dice, Hechos capítulo 13, 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Hechos 13, 34. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, pero nunca más verá corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Vamos a leerlo aquí.
Versículo 33 dice, Dios lo ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Yeshua. Ya yo había leído ese. Dice, también está escrito en algunos, en Salmo, Salmo segundo Salmo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel que le, y a cuanto a aquel le, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera. ¿Ok? Lo dice. ¿Ok? Y tiene un propósito. ¿Con qué propósito? Por cual a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed porque por medio de él, decías, os he anunciado el perdón de los pecados. Ese es su rol, su función. Anunciar el perdón, remisión que Dios iba a dar a la humanidad. Y que de todas las cosas que nos pedisteis, ser justificados. Perdón. Dice, por tanto, hermanos, sabéis que por medio de él, de Yeshua, os es anunciado el perdón, áfesis, de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por medio de la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Por qué dice eso? Porque la Torá, por eso es que el libro de Hebreos capítulo 9 dice que las ofrendas diarias no podía quitar el propósito, la función y el rol que Yeshua vino a hacer. No podía quitar la muerte. Si estudian el templo lo pueden ver. El templo te lo enseña. No había solución para la muerte en los sacrificios, solamente el perdón de Dios en el día de expiación. Y por eso es que el libro de Hebreos está compuesto en el contexto del día de expiación, porque el tema es consistente. Tiene que haber un sumo sacerdote, pero este sumo sacerdote vive para siempre. Fue resucitado. Él proviene de acá. Él es la imagen de Dios. Se hizo menor de los ángeles por un tiempo. ¿Con qué propósito? Para que entonces a través del último Adán Dios pudiera restaurar toda la humanidad. Y después que lo resucita, le da honor y gloria y lo pone a su mano derecha, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y él va a venir a reinar cuando venga en el milenio. Cuando él regrese en su segunda venida, entonces el templo va a ser construido. Él es restaurado y el templo va a ser restaurado. Yo pienso que si seguimos la secuencia de los eventos, vamos a entenderlo mejor. Romanos capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer acá. El versículo 23 dice, y no solo fue él escrito, no solo fue por él escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en él, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro Señor. Ok, pero un momentito. Vamos a leer un poquito acá para tener mejor contexto. Ok. Dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo, o fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de Dios, que herederos, porque vamos a poder vivir para siempre. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, por donde no hay ley, tampoco hay transgresión, y por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda la posteridad, no solo por los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham, en la cual es padre de todos nosotros. Está hablando de la familia. Dios tiene una promesa con Abraham y Jacob. Él quiere restaurar su familia que viva para siempre, pero le hizo una invitación a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 26. Espero que alguien esté aquí siguiendo las notas. Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21 dice, 19 al 21 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de la luz viva, y la tierra sacará a la vida sus sombras. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Va a haber el juicio y va a haber resurrección de los muertos. Isaías capítulo 26. Voy a leer el versículo 15 hasta el 18.
Auméntese la nación, oh Adonai, aumentaste la nación y te hiciste glorioso. Ensanchaste todos sus confines del país. Adonai, en la tribulación te buscaron. Derramaron una oración, cada uno castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Adonai. Concebimos, tuvimos dolores como si diéramos luz, pero dimos la luz y a luz viento. Y ninguna liberación trajimos a la tierra, ni le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo. Es una profecía de la resurrección en Isaías 26. ¿Ok? Entonces, seguimos acá. Dice, versículo 17, porque está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida de los muertos. El que da vida a los muertos es Dios. Y llama y a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Ok? Y así debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, puesto que tenía 100 años. Está hablando de Abraham. Está hablando del nacimiento de Isaac. Sabemos eso. Vamos entonces a leer el versículo 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Señor. ¿Quién es aquel en este contexto? Pónganlo en el chat. ¿Quién es aquel en este contexto? En este versículo, ¿quién es aquel que levantó a los muertos a Yeshua, nuestro Señor? Exacto. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Yeshua fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Hemos sido santificados porque Dios nos sacó de la esfera de la muerte y nos trajo a la esfera de la vida, y Dios nos selló con su espíritu como santo y pertenecemos a él a través de Yeshua, y la resurrección. Seguimos hablando. Dice Gálatas, capítulo 1:1, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Primera de Pedro 1:21. Dice que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó. Por medio de Yeshua somos creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y de manera de vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Yeshua resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Hechos 3:26. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo. Familia, ¿quién es el siervo aquí? ¿Quién es el siervo aquí? Sabemos que Yeshua vino como el siervo de Dios, ¿no? El enviado, ¿no? Pues él resucitó a su siervo. El Mesías fue levantado a los muertos a la gloria del Padre. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Segunda Corintios 4, versículo 14. Segunda Corintios 4, versículo 14. Dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con el Mesías y nos presentará juntamente con vosotros. Vamos a leer allí. Dice, versículo 11 en adelante. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa del Mesías, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que ¿quién es aquel en este contexto? Aquel que resucitó al Señor Yeshua. ¿Quién lo resucitó? Eso es lo que el texto dice. A nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué? Otro versículo. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Vamos a leer ese. El versículo 1 en adelante. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Yeshua el Mesías, gracia, paz a vosotros. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Yeshua el Mesías, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con la plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también como todas partes vuestra fe en Dios ha sido divulgada. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos en parte, ya aparte de nosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La muerte. Seguimos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Yeshua, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. El gran pastor. Hechos 13:33. Y Dios lo ha cumplido a nosotros, a nuestros hijos, a resucitar a Yeshua, como también está escrito en los Salmos: tú eres mi hijo, mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Yeshua es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, wow, ahí está. Propósito, rol y función. Yeshua que murió, Dios lo resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Efesios 1:20. El cual obró en Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre de lugares celestiales. Ayer dijeron que yo estaba escogiendo versos aquí y allá para establecer mi punto. No, familia, yo estoy leyendo 20 versículos que testifican del mismo vocabulario. Y en ningún lugar dice, yo me resucité yo mismo. Están utilizando Juan capítulo 2 y Juan capítulo 10. Juan capítulo 2 y Juan capítulo 10. Están utilizando esos versículos y están descartando la evidencia de que fue Dios que los resucitó en los muertos. Y honestamente, no entiendo por qué yo tengo que enseñar de esto. Esto es fundamentos básicos. La Biblia lo dice. Filipenses 3:10. Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Seguimos leyendo.
Colosenses 2:12. Y habiendo sido sepultados con él en el bautismo, el cual también habiste resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos, de entre los muertos. Pedro, 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestras justificaciones. Yo leí eso ahorita. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. Ese es su rol y su función. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, para vivir para Dios. Claramente. Yo creo que hay tanta evidencia de todo lo que ha ocurrido en referencia a la resurrección. Entonces la pregunta es, basado en lo que usted escuchó hoy, no es que si le caigo bien como maestro o muchos aquí que a lo mejor yo no le caigo bien, no hay problema. Olvídate de lo que tú pienses o quieras pensar de mí. Olvídate de eso. No importa. Este mensaje no es fácil porque estamos lidiando con un tema que no se quiere cubrir. Es fácil debatir, es fácil separarnos, es fácil apuntar el dedo y decir, no, Rico no cree en Yeshua. Pero es que todo el tiempo he estado hablando en el Mesías. Lo que estoy tratando de hacer es figurar el contexto bíblico y no dejar que mi propia imaginación cambie el contexto de lo que estoy leyendo. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Hebreos capítulo 1 y 2 claramente no lo dice. Vamos a regresar allí rapidito. Vamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a continuar en Hebreos capítulo 2, ¿ok? Para que vean lo que dice aquí. Ahora te va a decir un poquito más acerca del propósito. Dice, versículo 9 en adelante. Estoy aquí. No sé si lo ven bien, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. ¿Qué? El versículo 9. Dice, pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, está hablando de Yeshua, a Yeshua, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Ya sabemos eso. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Por eso el camino a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Quiere decir que ahora, si creemos en Yeshua, ¿cuál es la confesión de fe? Vamos allá. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ayer lo cité. Wow. ¿Y para qué fue eso? Increíble. Ahora citar la Biblia es un pecado. Increíble. Entonces dice, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es Adón, Curios, el Señor, el amo, porque Dios lo ha puesto como amo de la tierra. Él va a ser el Señor de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, claramente. Y dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si no creemos que Dios resucitó a Yeshua a los muertos, ¿seremos salvos? Interesante pregunta, porque lo dice. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿por qué no dice aquí, si tú crees en tu corazón que Yeshua se levantó el mismo de los muertos? Pablo sabía mucho de la Biblia. Pablo entendía mucho de esa resurrección. Pablo era un erudito del hebreo. ¿Por qué él organizó ese fundamento aquí para decir, si crees en tu corazón que Yeshua lo resucitó a los muertos? Tenemos que hacer esa pregunta. Ok, y dice, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también,
en él pondré yo mi confianza. Y nuevamente, he aquí, estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, oigan esto, esta es la clave aquí. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, hablando acerca de Yeshua, que así también compartió en él las mismas. ¿Quién es él aquí? Pongan en el chat, familia. Vamos a definir estas cosas. Vamos a leer, por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, hablando de la familia de Israel, que mueren, así también compartió él. ¿Quién es él? ¿Quién es él aquí? El Mashiach, en las mismas, para reducir la impotencia. Aquí vemos la función, el rol y el propósito. Para reducir la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, ¿okay?, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse a todos sus hermanos para ser un sumo sacerdote ahora misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar por los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que están pasando. Y ahí entonces comienza el capítulo 3, como es el mayor que Moisés, que es la prefigura preeminente en ese momento de lo que el Mesías iba a representar. Así que la evidencia establece la verdad. Entonces, toda información que he presentado hoy, ¿qué hemos aprendido? No lo entendemos. No queremos aceptar de que Yeshua es la imagen de Dios invisible. La Biblia lo dice en todos lados. Yeshua voluntariamente dio su vida porque el Padre, el mandamiento vino del Padre. Lo dice en Juan. Se hizo menor de los ángeles voluntariamente para que usted y yo podamos tener libertad de la muerte. Eso no le quita su preexistencia. Como dijo la hermana Nereida, es la mano derecha del Padre, la forma que el Eterno podía representar, duplicarse. Por eso es que la palabra carácter es muy importante aquí, porque es una representación, una reproducción, lo dice las definiciones del griego. ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo y hablando en contra de lo que la Biblia dice? Yo creo que ya es tiempo de que aprendamos a seguir lo que la Biblia dice, porque una persona estaba retándome ayer, yo la conozco a ella casi 20 años y ahora soy un hereje, porque ella me quiere forzar a decir que Yeshua es el Padre. Y yo dije, pero el tema es resurrección y la Biblia dice que vamos a deducir basado en lo que hemos leído. Si Dios levantó a Yeshua y Dios lo puso a su mano derecha, claramente la Biblia te está describiendo la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo ocurre eso? Yo no sé. Pero tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. La Biblia es clara. ¿Cuántos versículos yo les di hoy? Sobre 25, 26, casi 30. Obedezcamos la Biblia. Ahora, de que todo está completamente claro en algunas cosas, no. Estamos aprendiendo. Pero la conversación te tiene que llevar a cabo. Tiene que haber un diálogo para ver la Biblia. Por cierto, yo te estoy diciendo lo que yo estoy creyendo, ¿verdad que sí? Necesito su comentario en este. Yo te estoy diciendo lo que yo creo. Pero una pregunta. Yo les expliqué y le mostré evidencia bíblica del griego, comentarios hasta de judaísmo, de lo que yo creo. No fue porque, no, si tú ves al Padre me ves a mí, o porque Él es Ejad. En ningún momento mencioné la palabra Ejad, porque la palabra Ejad significa uno. Yo antes pensaba que era más, hasta que aprendí hebreo. ¿Ok? Entonces el argumento de que si me ves a mí ves al Padre, o que no, que yo me doy mi vida, yo me la tengo la autoridad, sí, ok, perfecto, lo dice, pero ¿qué significa eso? Porque después hay sobre 30 versículos que habla que Dios los resucitó, de que Yeshua se dio voluntariamente, de que Yeshua está a la mano derecha del Padre, de que toda esta evidencia, obviamente 2 versículos no puede ir por encima de 30, 40 versículos, a 40 versículos. Entonces,
Yo pienso que tenemos nosotros que ahora mismo dejar el tira y ala y decir, ok, Rico está presentando algo, yo estoy presentando algo ahora mismo que a lo mejor usted no está acostumbrado a escuchar. Está bien, vamos a ponerlo a la medida bíblica, sin tanta pelea y tanto debate y acusación. Si la Biblia dice otra cosa, yo lo corrijo, pero no me vengan con un versículo fuera de contexto sin estudiar culto imperial, lo que es el contexto cultural, lo que es el mensajero de la presencia, lo que es un sheliach, un enviado, lo que es honor y vergüenza. Si no conocemos el contexto, y por eso los que estudian conmigo pasamos por ese procedimiento para entender el contexto cuando leemos algo. Yo espero que ustedes pues puedan considerar la información y estudiar eso. Y los que están aquí conmigo en el día de hoy, que son bastantes, aprecio mucho que hayan entrado. Pero espero que hay unos cuantos que yo sé que no estudian conmigo, pero están aquí, no hay problema. Gracias por estar acá. Aprecio mucho su tiempo que están dedicándole para escucharme. Si no están de acuerdo conmigo, se tienen que preguntar, ¿por qué si yo les di cuántos versículos? ¿Será porque no están de acuerdo porque su teología de repente ha sido retada? ¿O su dogma ahora no se alinea con lo que dice la Biblia? Y entonces se ataca a la persona en vez de buscar la información. Yo pienso que debemos de considerar, wow, dijiste algo que no estoy de acuerdo. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Dónde está? Déjame buscarlo yo mismo. Vamos a leerlo. Wow, no sabía eso. Voy a hacer una pregunta a ustedes que están escuchándome. ¿Cuántas cosas yo dije hoy que a lo mejor ustedes no habían escuchado anteriormente? A los hermanos que están aquí. ¿Ok? Entonces, pues, ¿por qué seguimos peleando con cosas que no estudiamos? Vamos a estudiarlo y a buscarlo. ¿Ok? Así que seguimos buscando y estudiando. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Estos temas a veces no son fáciles porque la gente llega a unas conclusiones. Y lo triste es esto, que el no escuchar y el no validar y verificar está guiando a algo un poquito más preocupante, que acusan, minimizan y también afecta el testimonio de una persona. Cuando versículos y versículos y versículos, el hecho de que Yeshua fue resucitado por el Padre no le quita su función, su propósito, ni su rol, ni su preexistencia. ¿Ok? Así que el Eterno me lo bendiga, me los guarde y yo espero que esto haya sido edificante para ustedes y que podamos seguir buscando evidencia y validando información. La evidencia establece la verdad. Shalom a todos. Bye bye. No me deja apagar aquí ahora, dame un segundito.